Hola, soy Cristina Beñé. Me he especializado en temas de justicia y derechos humanos y mi propósito es ofrecer información hemerográfica y de informes elaborados por la ONU y organizaciones defensoras de derechos humanos para mostrar que hay claros indicios de que Israel está cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. De acuerdo con el derecho internacional, por genocidio se entiende cualquier acto cometido con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Una comisión independiente de investigación nombrada por Naciones Unidas en un informe publicado el 16 de septiembre acusa a Israel de ser responsable de genocidio en Gaza al considerar que al matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que han acarreado la destrucción total o parcial de los palestinos e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad, las autoridades y las fuerzas israelíes cometieron 4 de los 5 actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Además, esta comisión considera que el presidente israelí Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant incitaron a cometer genocidio, ya que las declaraciones explícitas de las autoridades civiles y militares israelíes y el patrón de conducta de las fuerzas de seguridad de Israel indican que los actos genocidas se ejecutan con la intención de destruir total o parcialmente a los palestinos de la Franja de Gaza como grupo. En este sentido, en el informe Our Genocide, publicado en julio de 2025, B'Tselem, Organización Israelita de Derechos Humanos, también reconoce que se está perpetrando un ataque genocida en Gaza por parte de su gobierno. Y además denuncian que Israel también está matando palestinos en Cisjordania. Según una investigación de esta organización, de octubre de 2023 al 12 de julio de 2025, las fuerzas israelíes habían matado a 926 palestinos, 196 de los cuales eran menores de edad. En esta misma dirección apunta una investigación de Haaretz, publicada en febrero de 2025, que informa que durante la operación Muro de Hierro, lanzada por el ejército israelí en el norte de Cisjordania en enero de 2024, el Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel autorizó a sus tropas a disparar a matar a cualquiera que manipulara el suelo, ya que según ellos esto levantaba sospechas de un intento de colocar un artefacto explosivo. Los testimonios de los soldados indican que una directiva similar está vigente en la Franja de Gaza desde octubre de 2023. Es probable que de esta autorización los francotiradores de las Fuerzas de Defensa de Israel jueguen al tiro al blanco con los palestinos, o tiro al pato, como lo describió hace poco más de un mes el médico anestesista español Raúl Insertis, entrevistado en la cadena SER. Ahí explicaba que cuando inició el reparto de comida organizado por Israel y Estados Unidos a principios de junio, empezaron a recibir muchísimos pacientes, niños también, con disparos en la cabeza, en el tórax y en los genitales. Y que ahí fue en donde vieron que era a propósito, porque en un día recibían a varios civiles con este tipo de disparos. Eran ejecutados. Era como si hubiera personas jugando al tiro al pato, dice este médico. Otra investigación del periódico de Países Bajos, Volkskrant, publicada el 13 de septiembre, dice que 15 médicos internacionales declararon al periódico que durante su trabajo en hospitales de Gaza atendieron a niños de 15 años o menos con heridas de bala en la cabeza o el pecho. El recuento que hacen es de 114 niños con ese tipo de heridas, la mayoría de los cuales fallecieron. Testigos presenciales informaron a los médicos que las balas provenían principalmente de francotiradores o drones del ejército israelí. Estos impactos de bala no eran accidentales, ya que los médicos describen más de 100 casos similares. Hasta la fecha,
Hay más de 65.000 muertos en la Franja de Gaza, además de que se calcula que hay 11.000 personas desaparecidas que deben estar debajo de los escombros de los edificios bombardeados. De los muertos, el 15% son mujeres, el 30% menores de edad y el 7% son ancianos. Además, desde octubre de 2023, 246 periodistas han sido asesinados en Gaza. En un artículo titulado Las matemáticas del hambre, cómo Israel ha provocado la inanición en Gaza, firmado por Emma Graham Harrison, publicado por The Guardian el 1 de agosto de 2025, la periodista sostiene que Israel sabe cuántas calorías necesitan los gazatíes para sobrevivir, pero que los datos muestran cómo ha limitado la entrada de alimentos a la franja por debajo del umbral de la subsistencia. Ya hay más de 400 fallecidos por falta de comida, incluidos más de 140 niños, y se calcula que 641.000 palestinos sufrirán hambruna para finales de septiembre. Graham Harrison dice que las matemáticas del hambre en Gaza son sencillas. Los palestinos no pueden salir. Israel ha prohibido la pesca y la guerra ha puesto fin a la agricultura. Es decir, que prácticamente todas las calorías que ingiere la población de la franja tiene que venir de fuera. La periodista señala que Israel lleva décadas calibrando el hambre en Gaza, calculando cuántos envíos hacen falta para ejercer presión sin provocar la inanición. Pero ahora la comida que entra en Gaza no alcanza ni para los niveles de subsistencia. La franja necesita 62.000 toneladas de alimentos al mes para cubrir las necesidades básicas. Sin embargo, en octubre y noviembre de 2024, por ejemplo, solo entraron 25.000 y 35.000 toneladas respectivamente. Y en marzo y abril de 2025 no permitieron la entrada de ningún camión con ayuda humanitaria. En mayo, que se reanudó el reparto de comida, entraron solo 19.000 toneladas, en junio 37.000 y en julio 42.000 toneladas, lo que a todas luces es intencionado para provocar la hambruna en Gaza. En mayo de 2025, las autoridades israelíes desmantelaron la respuesta humanitaria liderada por la ONU y la sustituyeron por un plan de distribución de alimentos militarizado dirigido por la Fundación Humanitaria de Gaza. Los únicos 4 puntos de distribución de comida que hay en la franja y que son gestionados por esta organización se encuentran en zonas bajo control militar total de Israel y por contratistas privados armados estadounidenses. El informe de Médicos Sin Fronteras, Esto no es ayuda, esto es una masacre orquestada, se basa en datos médicos, testimonios de pacientes y testimonios médicos de primera mano para demostrar que lo que se ha calificado como distribución de ayuda es un sistema de inanición y deshumanización institucionalizadas. En este informe, que coincide con el testimonio del médico español y con los de los médicos entrevistados por el periódico Volkskrant, se señala que durante un periodo de 7 semanas, los equipos de Médicos Sin Fronteras atendieron a 174 pacientes con heridas de bala procedentes de los centros de distribución de comida y dicen que la precisión anatómica de estas lesiones sugiere claramente que se trata de disparos intencionados contra personas dentro de los centros de distribución y no de ráfagas accidentales o aleatorias. Por todo esto que está sucediendo en Palestina, la Asociación Internacional de Académicos Expertos en Genocidio publicó el 1 de septiembre una resolución que coincide con el informe de la Comisión de Expertos de la ONU, citado al principio, en la que afirman que Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza desde octubre de 2023 por las acciones del gobierno israelí contra los palestinos que han incluido tortura, detenciones arbitrarias, violencia sexual y reproductiva, así como la privación deliberada de alimentos, agua, medicinas y electricidad, esenciales para la supervivencia de la población. Además,
Estos expertos señalan que Israel ha desplazado por la fuerza y en múltiples ocasiones a casi la totalidad de los 2,3 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza y ha destruido más del 90% de las casas y edificios, incluidos hospitales y escuelas. Pero lo más determinante para que esta asociación haya concluido que es un genocidio es que Israel ha matado o herido a más de 50,000 niños, y el hecho de tomar a los niños como blanco de ataque es un indicio de la intención de destruir a un grupo como tal, ya que los niños son esenciales para la supervivencia de cualquier grupo como tal. Para finalizar, solo quiero recordar que en 1945 la comunidad internacional acordó crear a la ONU y en 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y posteriormente se han ido aprobando diversas convenciones para proteger los derechos humanos y castigar los delitos de lesa humanidad en todas las regiones del mundo. Esto fue en gran medida como respuesta a la devastación que provocó la Segunda Guerra Mundial y principalmente como respuesta al Holocausto, es decir, el genocidio judío a manos de los nazis. Lo paradójico es que ahora sea el Estado hebreo de Israel el que está perpetrando un genocidio con total impunidad, con el apoyo de Estados Unidos y la inacción de la Unión Europea y de los países árabes, violando la legalidad internacional y con ello debilitando aún más si cabe el entramado jurídico internacional que se creó hace 80 años. No cabe duda que las acciones del gobierno de Netanyahu cuestionan la justificación moral de la creación de Israel en territorio palestino. Desde que 750,000 palestinos fueron expulsados de sus hogares después de que Israel proclamara su independencia del mandato británico de Palestina en 1948, se confirma una vez más el propósito colonizador y de limpieza étnica por parte del movimiento sionista que desde finales del siglo XIX impulsó la creación del Estado judío en Palestina y que actualmente sigue teniendo todo el poder en Israel.